Buenos días. Muchas gracias, Arcadio. Voy a dar los datos del sector eléctrico dentro del sector energético. Me gustaría empezar diciendo, como ha dicho la subdirectora, que son datos provisionales, que son todos para la totalidad de España y en neto, con lo cual siempre se produce un pequeño desfase con algún otro dato, pero el concepto es el mismo. El primer tema es que ha habido un ligero aumento del consumo de electricidad. Pues nosotros tenemos el 0,6, pero puede ser el 0,8, tomándolo en bruto. Y una cosa que es interesante es que la correlación entre el crecimiento del consumo eléctrico y el PIB venía a ser muy próxima a 1. Es decir, crecía o disminuía exactamente igual, o muy parecido, ¿no? El año pasado el crecimiento del PIB fue de 3,2% y, sin embargo, el consumo eléctrico pues estuvo entre 0,6 y 0,7. Es decir, hay una descorrelación en este momento entre el consumo eléctrico y el crecimiento del PIB. Indicaba ante el secretario de Estado que probablemente este sea un resultado deseable de la eficiencia energética y de los esfuerzos que por ella se han hecho. Segundo tema, el saldo en el 2015 fue un saldo y exportador, y este año ha sido netamente importador. Otro tema importante es que hubo una congelación de los peajes de acceso, con lo cual la parte, digamos, regulada del recibo eléctrico no creció. Hemos tenido un problema que yo creo que ya no es, desde luego, menor. No sé muy bien cómo se pasa esto. Entonces, hemos tenido un problema serio, y que cada vez es más serio, que es las comercializadoras fraudulentas. Es decir, evaluamos que el fraude puede estar en cientos de millones de euros al año. Un tema muy importante fue la entrada en vigor del Acuerdo de París, que condiciona no solo el 16 y el 17, sino el futuro, y es lo que hablaba el secretario de Estado, la transformación del sector energético mundial y, desde luego, en Europa. Esto se ratificó en la Convención de Marrakech para el cambio climático. Y, por último, la Comisión a final del año sacó el Winter Package, el paquete de invierno, que es el que va a ser el objeto de trabajo durante estos próximos años para llevar a cabo esta transformación energética, y que, como muy bien citaba el secretario de Estado, es un documento probablemente de los más importantes que ha hecho la Comisión, tendiente a la unificación de la energía en Europa. Si pasamos a la siguiente transparencia, aquí vemos los datos. Estos datos son los datos que nos da el operador del sistema, es decir, son los datos de Red Eléctrica de España. Vemos varias cosas significativas, y yo empezaría por abajo. Es decir, el año pasado la producción con energías renovables alcanzó el 39%, y lo que creo que es muy importante es que la producción eléctrica sin emisiones de CO2 superó el 60%. Esto es la suma, evidentemente, entre la hidráulica, la gran hidráulica, las renovables y nuclear. En cuanto al desglose de las cifras de producción, vemos que hubo un incremento muy importante de la hidráulica. Fue un muy buen año hidráulico. Los combustibles fósiles se redujeron un 17%. Esto vino esencialmente de la caída de la producción por carbón, que cayó en un 29%. El nuclear, la energía nuclear, pues se mantiene siempre en una línea muy parecida de un año a otro. Fue un buen año nuclear de cualquier forma. Las centrales funcionaron todas de manera muy satisfactoria y con muy poco factor de recarga, con lo cual creció respecto al año anterior un 2,5%. Si vamos a la parte de renovables y residuos, vemos que al final disminuyó en un 0,7%, es decir, se mantuvo prácticamente igual, y cogeneración y residuos creció en un 1,5%.
Esto nos da, en la barra de la derecha, el espectro de la generación en la totalidad de España a nivel neto en el año 2016. Vemos que el primer productor fue la energía nuclear, con un 21,4%, siendo el segundo la energía eólica, con 18,2%, y tercero la hidráulica, aproximándose al 15%. Esto es lo que hace que, claro, al ser las tres primeras tecnologías sin emisión de CO2, al final el 60% largo de la energía producida en España fue energía limpia de CO2. En cuanto al balance de energía eléctrica, otra vez en términos netos y a nivel total en España, vemos que la producción cayó en un 2,2%. Es decir, aumentó el consumo, 0,6, 0,7, por ahí, y hubo una disminución de producción. Crecieron los consumos en bombeo y lo que hizo que se pudiera, a pesar de todo esto, satisfacer a la demanda fue que el saldo internacional, es decir, pasó de ser exportador en una cantidad pequeña a ser netamente importador en una cantidad grande. Se importaron 7.700 gigavatios hora. Esto hizo que la energía disponible en el mercado fuera ligeramente superior al año anterior, en un 0,6, 0,7%, y esto es lo que lleva a que el consumo final, o al revés, esto hizo que se pudiera satisfacer el consumo final a pesar de haber crecido 0,6 y a pesar de que la producción ha disminuido en un 2,2%. ¿Cómo estamos ahora mismo en comparación con los últimos años? Yo creo que es muy interesante notar que hasta el año 2005 aproximadamente la energía eléctrica venía creciendo entre un 3-4% y un 7-8%. De tal manera que la regla era que cada 10 años prácticamente se duplicaba el consumo eléctrico. Desde el año 2007 ha habido una serie de años de caídas, incluso de caídas muy importantes, como en el 2009. El año 2015 se recuperó algo, subiendo un 2%, y este año un 0,6%. Esto hace que en gigavatios hora tenemos ahora un consumo de 238.000 aproximadamente, lo cual nos sitúa con un consumo inferior al año 2004. Es decir, se ha perdido, entre comillas, 13 años de consumo eléctrico. Estamos a la altura del 2003-2004. En cuanto a la potencia instalada, pues ha sido relativamente constante, es decir, no ha habido incremento hidráulico. En combustibles fósiles lo que ha habido es una caída en una instalación de carbón. Todo lo demás se mantiene igual, el nuclear no ha variado. En cuanto a renovables y residuos, tampoco ha habido variación, con lo cual la totalidad de la potencia instalada en España ha sido de 105.200 frente a 106.000, es decir, prácticamente igual, con una ligerísima caída del 0,9% que corresponde al carbón. Hay que comparar esto no es potencia firme, es decir, luego red eléctrica a cada tecnología le da un factor de firmeza para cubrir la punta. De todas formas, esta potencia instalada es la que tenemos para responder a una punta máxima de demanda el año 2016 de 40.419 megavatios. Yo veo aquí, al margen de que esta potencia está todavía, este pico, lejos de los 47.000 que hubo en el año 2005, 2004, la otra característica es que se produjo casi por primera vez en verano. Se produjo en septiembre, principios de septiembre, es decir, en verano del año 2016, cuando normalmente la punta se suele producir a la altura de marzo en los años normales. En cuanto a la columna de la derecha,
no ha habido variaciones, con lo cual es la misma prácticamente que el año anterior. ¿Cuáles han sido los hechos de generación relevantes? Pues apenas se produjeron incorporaciones de nuevas plantas al parque generador. Lo único relevante es que se dio de baja 932 megavatios correspondientes a centrales térmicas de carbón. La producción eléctrica nacional descendió un 2,2%, debido esencialmente a la no producción de la central de carbón. También se da el dato importante que desde hace 13 años España era un país netamente exportador de electricidad y, sin embargo, el saldo en el año pasado ha sido netamente importador, con más de 7.000 gigavatios hora. También yo creo que es relevante, dentro de las conclusiones, que la participación de las energías renovables ha alcanzado el 39%, es decir, ha sido muy alta, y la generación libre de emisiones el 60%. Esto está a la altura de los países más avanzados dentro de la Unión Europea. El consumo neto se ha incrementado en un 0,6%, situándose en 238.000 gigavatios hora, que es equivalente a el año 2003-2004. Es el segundo año, después de la crisis, en que, aunque sea muy levemente, ha crecido algo el consumo. La demanda máxima alcanzó los 40.489 megavatios, que es un 11% por debajo de la alcanzada, el pico máximo en el 2007, y lo interesante es que se produce en el mes de septiembre, principios, es decir, en verano. En cuanto al precio final con impuestos de la electricidad para usos domésticos, se considera doméstico entre 2.500 y 5.000 kilovatios hora año, vemos que España sigue estando por encima de la media, pero es verdad, es decir, es una situación que no es buena sin ninguna duda, pero está algo mejor que Dinamarca o Alemania o Bélgica o Italia o Portugal o Irlanda. Es decir, estamos entre los caros, estamos algo más caros que la media, y hay países que están peor que nosotros. O sea, que España solo tiene peor Chipre, Malta y no, estos son los datos que ha suministrado Eurostat para el 2016, para el primer semestre del 2016. En cuanto al consumo, el precio para usos industriales, con un consumo anual entre 500 y 2.000 megavatios hora, también para el primer semestre, que son los últimos datos que ha dado Eurostat, vemos que estamos ligeramente mejor que la media y estamos mejor que países, repito, como Dinamarca, Alemania, Reino Unido, etcétera, etcétera. Es decir, el precio de la electricidad, el precio final, ¿es caro en España? Sin duda. Pero yo creo que hay que ver en perspectiva qué significa esto, según datos oficiales. ¿Cuáles son las perspectivas para el 2017? Bueno, pues lo primero es un gran pacto probablemente de Estado que defina el camino hacia esa transición energética que anunciaba el secretario de Estado y que desde luego confirma el Winter Package, el paquete de invierno de la Unión Europea. Otro tema que a nosotros nos parece relevante en cuanto a la competitividad de la industria y el precio en los hogares de energía eléctrica es que la tarifa eléctrica debería de recoger exclusivamente los costes que corresponden al suministro eléctrico y sus impuestos correspondientes. Va a haber un avance cumpliendo el plan previsto de sustitución de contadores analógicos por digitales. Sería muy positivo la eliminación de impuestos a la generación, que son impuestos que vienen de la reforma energética del 2013-14, porque producen distorsiones, y los impuestos autonómicos de naturaleza pseudoambiental. Al final, en muchos casos tenemos impuesto sobre impuesto y no siempre con un planteamiento claro. Otro tema que es importante, sobre todo ahora que las energías renovables tienen un papel, afortunadamente, cada vez más importante en la generación eléctrica y cada vez lo van a tener más,
es el establecimiento de unos mecanismos de mercado de capacidad, de unos mecanismos de capacidad. Otro tema que nos parece relevante y que estaremos impulsando con seguridad son las distintas propuestas para el vehículo eléctrico. Y nos parece muy importante también la contribución del sector desde España en los organismos como Euroelectric, influyendo en la Comisión en la elaboración de la normativa europea. Ahora, sobre todo, que está en trámite el paquete de energía limpia para todos los europeos, el Winter Package. Creo que es el momento en el cual, tanto desde las administraciones públicas como desde Euroelectric, deberíamos de hacer un esfuerzo para influir lo más que pudiéramos para que este paquete fuera aquello que necesitamos en Europa y en España, desde luego. Y nada más. Muchas gracias, Arcadio. Muchas gracias.